en Costa Rica. Este país le llaman la Suiza de América. Pero en este país hay algo peculiar. Y como es un país lleno de turismo, es un país en donde usted en el mercado central de San José, Costa Rica, ahí en el mercado usted ve alemanes, ahí usted ve holandeses, ahí usted ve de todas partes del mundo comiendo en el mercado central. Es algo que nosotros todavía, ya quizás muy pronto vamos a tener esa película acá. Vamos a lograrlo ver también. Pero ahí eso ha sido normal ya de 50 años. Que usted está en el mercado central con un holandés a la par o con una holandesa a la par comiendo una sopa. Pero esa gloria, esa cumbre del turismo, esa cumbre de la prosperidad económica de ellos, el salario mínimo son $800 ahorita en este momento. Entonces todo el mundo es como ir a Estados Unidos. Pagan por hora. Y entonces en ese nivel, cuando la gente está en ese nivel, los países están en ese nivel, hay algo peculiar. Ahí usted no encuentra una iglesia grande. Yo recuerdo de la iglesia que yo iba, es una iglesia de no más de unas 200 personas, la más grande de Costa Rica y la que pasaban en enlace, para que usted tenga una idea, en aquel entonces, en los años 90. O sea, ahí, eso es la iglesia más grande que hay. De ahí no existe más. Evangélica le estoy hablando. Entonces uno podría pensar que ese país usted va a encontrar un montón de iglesias, la gente necesitando de Dios, la gente buscando de Dios, pero es al revés. ¿Qué le quiero comentar? Entonces cuando uno ve ese escenario, es cierto, cuando los países llegan a esos niveles, cuando las personas llegan a la prosperidad, cuando las cosas están saliendo bien, tendemos a perdernos. Ahora, el salmista está preocupado porque tarde o temprano los seres humanos vamos a pasar, porque la vida no solo es garrote. La vida hay momentos en donde las cosas empiezan a salir bien. La vida hay momentos en donde cambia la situación mala. Aquella situación grave que estaba se pasa, como dicen, no hay un mal un cuerpo que aguante 100 años, una enfermedad. Ni cuerpo que lo resista, no sé cómo es que dice ese refrán. Entonces la vida da vuelta. Usted ve el país hace 6 años, esto era inimaginable, que lo que estamos viviendo como país. ¿Qué le quiero comentar? Pero para otros les ha afectado, para otros les ha beneficiado y sucesivamente. Pero la situación es que en esos momentos en donde las cosas están saliendo bien, el salmista está preocupado y está diciendo: miren, es en esos momentos en donde debemos de orar por aquellos santos, por aquellos miembros del cuerpo de Cristo, porque aquellos que todavía se mantienen probablemente fracasen, probablemente se desvíen, probablemente no logren resistir la prueba. Y entonces dice el salmista acá en este salmo, dice: mire, es ahí en donde tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar por las personas que no han cedido. Leíamos acá y dice el versículo número 10, dice: extiende tu misericordia a los que te conocen. Está refiriéndose, hay dos grupos de personas. En el evangelio hay dos grupos de personas: los que conocen al Señor, que somos los creyentes, y están los que no conocen al Señor. Vuelvo a repetir, los que conocen al Señor y los que no conocen al Señor. Entonces el salmista está diciendo, no está diciendo que oren por los que no conocen al Señor, sino que está diciendo y pidiendo una intercesión, pidiendo misericordia por aquellos que conocen al Señor, por aquellos que son parte de la iglesia, por aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, por aquellos que son evangélicos, para que lo entendamos así, por aquellos que están perseverando, por aquellos que todavía están perseverando. Señor, te pido que extiendas tu misericordia para con estas vidas, para con ellos, porque ellos lo necesitan. ¿Y por qué lo necesitan? Porque en algún momento de su vida van a estar en esos momentos de prosperidad, en esos momentos en donde va a haber trabajo, en esos momentos donde van a haber aumentos, en esos momentos en donde no va a haber enfermedad, en esos momentos en donde no va a haber problemas con la esposa y problemas con los hijos.
Entonces, ese que conocen a Dios, los que conocemos a Dios, necesitamos de la misericordia de Dios, necesitamos del auxilio de Dios, necesitamos que Dios no nos desampare. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor esta tarde. Dice el versículo número 10: y tu justicia a los rectos de corazón. Entonces aquí hace un solo combo de que Él pide misericordia para aquellos que conocen al Señor, y también le agrega que nos dé de su justicia. Ahora, cuando ya la persona está en ese nivel de prosperidad, cuando las cosas están saliendo mal, decíamos como tema los dos problemas del ser humano. Entonces, cuando las cosas están saliendo mal, los seres humanos tenemos un problema. Son dos problemas. Y uno de los problemas que tenemos es de que el salmista está pidiendo que se mantenga la integridad de los que conocen al Señor. Entonces, el primer problema que surge es el problema de falta de integridad. ¿Qué es lo que significa la integridad? La integridad lo que significa es hacer lo que yo digo. Vuelvo a repetirlo. Lo que yo digo, debo de hacerlo. O sea que es una congruencia entre mis palabras con lo que yo hago. Entonces, cuando decimos esta persona es una persona íntegra, es una persona que trata, no estamos hablando de perfecciones, sino que lo que habla también lo lleva a la práctica. Entonces, esa persona es una persona íntegra. Ahora, por ejemplo, en la Biblia encontramos la mayor parte de personajes que se desviaron. Un Salomón, muchos hombres de Dios, un Sansón. La mayoría de ellos eran personas íntegras. ¿Qué significa? Personas que iniciaron bien. Pero a medida que fue pasando el tiempo, fueron perdiendo la integridad. Por ejemplo, hablemos en el tiempo de la gracia, en el tiempo del Señor. Por ejemplo, usted ve cómo el Señor les daba duro a los fariseos, pero les daba garrote duro y los descubría. ¿Y por qué cree que los descubría el Señor? ¿Cómo les decía el Señor? Sepulcros blanqueados. Pero cuando revisamos a los fariseos, a los famosos fariseos, esta era una organización que, cuando nos vamos al génesis de esta organización, era una organización que había empezado bien. Para que lo entendamos así, era una iglesia, eran hermanos que habían empezado bien, que le decían a la gente oren y ellos oraban, que le decían a la gente ayunen y ellos ayunaban, le decían a la gente hagamos esto y ellos lo hacían, los fariseos. Pero ya cuando vino Cristo, los fariseos ya eran hipócritas, pues. ¿Está entendiendo? O sea, cuando ellos iniciaron, eran íntegros. O sea, cuando ellos iniciaron, todo lo que decían era respaldado. O sea, no era de palabra, sino que había integridad. Entonces, pero cuando ya vino Cristo, esta organización, digámoslo así para que lo entendamos, ya esta iglesia, ya era, como decimos en buen salvadoreño, solo el saco. Ya era una organización que usted ve que el Señor le recrimina y le dice: ustedes le ponen carga a la gente que ni ustedes mismos pueden llevar. Ya estaban lejos de sus inicios, ya no eran íntegros, ya solo eran el saco. Y el salmista está preocupado que los que conocen al Señor, que los que conocemos al Señor, podemos caer en ese vacío. Podemos caer en ese vacío. Entonces el salmista está preocupado para pedirle misericordia a Dios, para que los que conocemos al Señor, para los que somos parte de la iglesia, para los que somos parte del evangelio, no vayamos a caer en ese vacío. ¿En qué vacío? En el vacío de la hipocresía. En el vacío del decir y no hacer.
Es ahí en donde uno, dice el salmista, Señor, te pido misericordia para los que te conocen. No está hablando de los inconversos. Para los que te conocen te pido misericordia para que puedan, que no les haga falta la integridad en sus corazones. Para que no les haga falta la integridad en su andar. ¿Cuál es la queja del evangelio? Si usted conoce, y a lo largo de estos años y a lo largo de todos los años, la queja es el mal testimonio. Por lo largo de los años, la gente que tiene los ojos sobre la iglesia, que tiene los ojos sobre los creyentes, la gente externa se queja de nuestra falta de testimonio. ¿Qué dice la gente? Mire, para ser como ese pastor yo no quiero ser. Mire, para ser como ese hermano que es mi vecino, no, yo no quiero ser. Para ser hipócrita yo no quiero ser. Prefiero morir así, sin ir a una iglesia, sin ser evangélico, sin esto otro. O sea, la sociedad nuestra a nivel mundial está golpeada por esta necesidad de integridad. O sea, usted ve hace algunos años ciertos pecados muy conocidos en la Biblia eran extraños, eran realmente algo que marcaba la pauta, pero a partir de algunos que los pusieron de moda, ya es normal aquello. Pero ¿qué sucede? La iglesia escasea de integridad. Y la iglesia escasea de integridad. Entonces ahí es donde uno tiene que pedirle la misericordia a Dios. Señor, yo no quiero quedar solamente el saco. Señor, yo no quiero ser solamente palabras. Señor, yo no me voy a subir la vara. Quiero ser normal. No quiero entrar en ese ámbito de desviarme, de que me haga falta la integridad. Entonces ahí es donde el salmista dice: Señor, te pido por aquellos que te conocen, te pido que tú les envíes misericordia a ellos. Es que en esos momentos es en donde nosotros podemos perder la integridad. Ahora, el segundo mal del ser humano, dijimos que el primer mal es la falta de integridad. Y entonces el segundo mal que nos lleva al fracaso es el orgullo. Entonces el ser humano tiene dos factores que lo llevan al fracaso. ¿En qué momento? En el momento de la prosperidad. Cuando las cosas están bien, entonces nos hace falta integridad. Entonces el salmista está diciendo acá: Señor, pido por ellos para que tengan integridad, para que tengan misericordia. Dale misericordia e integridad. Entonces, pero ¿qué nos lleva a perder la integridad? Lo que nos lleva a perder la integridad en la prosperidad, en los momentos de bonanza, en los momentos que las cosas están saliendo bien, es el segundo elemento, el orgullo. Entonces el orgullo aparece. El orgullo es una enfermedad mental. Es una enfermedad que aparece en nuestra vida, pero aparece cuando estamos en esa bonanza, cuando las cosas están saliendo bien, cuando todo marcha bien, aparece esa enfermedad que se llama el orgullo. Entonces el salmista está aclarando esto. Mire, dos grandes males del ser humano: la falta de integridad. Yo siempre se lo he ejemplificado muy claro. Una de las cosas por las cuales yo estoy parado acá durante estos 27 años acá, es porque yo he visto en mi casa la congruencia de lo que se habla. ¿Por qué los hijos de los pastores no quieren saber nada de sus padres? ¿Por qué cree usted? ¿Cree que eso es normal? ¿Cree usted que es normal que los grandes hombres de Dios, sus hijos, no quieran nada del evangelio? Eso no es casualidad. Eso no es así por así. Una de las razones por las cuales yo durante estos 27 años he apoyado al pastor general ha sido porque vi integridad en él. Si no, yo estuviera viviendo en Europa. Así de sencillo. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Vi integridad. Cuando yo tenía 12 años
y a ustedes aquí de este púlpito les decían: miren, hermanos, vamos a ayunar toda la semana. Toda la semana vamos a ayunar. En mi casa no había comida, ni para mí, ni para nadie, ni para el perro, ni para nadie, hasta la tarde. Entonces yo empecé a ver que, como decimos en buen salvadoreño, no era paja la cosa, pues. Pero ¿cómo va a creer usted que yo estaría parado aquí cuando yo hubiera visto a mis padres decirles a ustedes: miren, ayunen y oren, y yo no los veo orar y ayunar? ¿Creen ustedes que yo estaría parado aquí? Sería ilógico. Nunca en estos 27 años yo me hubiera ido del país. Pero lo que lo lleva a uno es esa integridad. Usted dice: no, el bicho no se da cuenta, nadie sabe, esto, lo otro, aquí, allá, eso pasa imperceptible. Sí, así crees que pasa imperceptible, pero no es eso. ¿Qué te quiero decir? La integridad trae beneficios. La integridad no estoy hablando de perfección. Yo no te estoy hablando de que vas a ser perfecto, pero sí debe de haber integridad en nuestra vida para inspirar a otros. Pero sí debe de haber integridad en nuestra vida para que nosotros podamos movernos y ser de inspiración para otros. Pero es ahí en donde uno va entendiendo que falta la integridad. Entonces, cuando yo veo el hermano pastor fulano de tal, que tiene un jet, que tiene no sé qué, que tiene no sé cuánto, el hijo con un arito, el hijo por no sé dónde, el hijo nada, que por lo menos que fueran miembros de una iglesia, pero no quieren nada. No, yo con ese viejo no quiero nada, no me estés hablando. Yo he hablado con hijos de pastores: no, hombre, no lo veas así, le digo yo. No, me dijo. No. ¿Qué te quiero decir? O sea, si pensás que la falta de integridad no es fundamental, es necesaria y es de lo que adolece. Ahora, el pueblo del Señor necesita integridad. Entonces, el segundo elemento que nos lleva al fracaso es el orgullo. Entonces, el orgullo nace en la prosperidad. Es en esos momentos de la prosperidad que nace el orgullo. Y entonces, cuando las cosas están bien, empieza a nacer algo en nuestro interior que se llama orgullo. Y esa enfermedad ha derrotado y ha golpeado a miles de hombres de Dios. En la Biblia vemos cómo un Sansón se llenó de orgullo. Vemos en la Biblia muchos ejemplos bíblicos en donde personas desestimaron la enfermedad del orgullo y dijeron: no, yo no tengo orgullo. No tengo orgullo. Y eso lo llevó al fracaso. Y eso lo llevó a la ruina. Dice acá, versículo número 11, léalo conmigo. Dice: no venga pie de soberbia contra mí. Vea lo que dice el salmista. Ya el salmista identifica que necesita integridad, pero él sabe, dice: no venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos me mueva. No venga pie de soberbia contra mí. O sea, cuando las cosas nos están saliendo bien, cuando usted, mire, alcanza una carrera, cuando usted alcanza un logro terrenal, un logro espiritual, un logro de cualquier índole, usted alcanza el logro. Pero dice el salmista que esa enfermedad que se llama el orgullo, esa enfermedad que ha matado a miles de hombres de Dios, que ha matado a mucha gente, esa enfermedad dice que es, para que lo entendamos así, es una persona. Es una persona que nos pisa el talón de nuestro pie. Entonces, cuando yo estoy arriba, el orgullo como persona está ahí en el pie, como pegándome en el talón del pie y diciéndome: aquí estoy, dame la gloria. Dice el salmista que el orgullo está ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Cuando uno está bien, entonces uno agarra a este personaje y lo sube. Uno se vanagloria, se inunda de orgullo, y es ahí en donde viene la ruina de los seres humanos. Ahora, ¿qué significa el orgullo? El pensar que nosotros podemos, el pensar que nosotros somos campeones, el pensar que nosotros
podemos salir adelante, que no necesitamos de Dios. Usted ve que la gente dice: yo no necesito de una iglesia, yo no necesito de Dios. No, es que estás equivocado. Estás equivocado porque hay que darse cuenta que nosotros somos psicópatas en tratamiento. El día que nosotros no vengamos a la iglesia, volvemos al guaro. De donde usted venía, si usted venía del adulterio, de ahí va a volver 7 veces más. Si usted venía de determinada condición de la violencia, si usted mataba antes 3 gentes, ahora va a matar 7. De donde usted venía, va a regresar a ese vómito. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros somos unos enfermos del pecado que nos está destruyendo, pero estamos en un tratamiento de rehabilitación en Cristo Jesús. Y como estamos en Cristo Jesús, Él nos tiene, somos enfermos tratados, así como el que está allá en el psiquiátrico. Lo grave es aquel que está allá afuera y dicen: yo no soy enfermo. Pero por lo menos nosotros lo reconocemos y decimos: yo necesito de este tratamiento espiritual. Esto lo frena a uno. Esto lo frena. Cuando uno escucha un mensaje, uno se frena. Yo he tenido algunos comentarios de hermanos: mire, hermano, yo ese día que escuché tal cosa, yo he escuchado situaciones hasta que me han dicho: mire, yo hasta matar a fulano iba, pero me frené. ¿Y qué iba a pasar? Te ibas a podrir en una cárcel. Entonces, pero la gente no se da cuenta que este tratamiento es el que nosotros necesitamos para poder sobrevivir y no fracasar en esta tierra. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Versículo número 11 dice: no venga pie de soberbia contra mí. Te pido que no venga la soberbia, Señor, y mano de impíos no se mueva. Vea el versículo número 12, que dice: ahí, en la soberbia, en el orgullo, cayeron los hacedores de iniquidad. Fueron derribados y no podrán levantarse. Váyase al segundo libro de Crónicas, por favor, en el capítulo número 24. Capítulo número 25, cuando lo tenga, da un fuerte amén. No se me duerma, que ya vamos a ir a cenar. Ya termino. Perdón, 26, sí, 26, versículo número 16, por favor. 26. (26:3) dice: de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y de 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue, e hizo lo recto, dice, ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días buscó a Jehová, y él, váyase al 16, vea, mire, este joven empezó bien. Versículo número 16, léalo conmigo. Dice: mas cuando ya era fuerte, dice, su corazón, ¿qué más? Dice, se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también dio prisa, porque Jehová lo había herido. Mire, el peor error que el ser humano puede cometer es llenarse de soberbia y orgullo. Y entonces, hermano, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque, por ejemplo, yo el peso lo tengo medido. Me peso todos los días, ya le dije.
Pero vaya, pero en el orgullo, ¿cómo me doy cuenta si yo soy el mismo de antes con el de ahora? ¿Seré más petulante de cuando yo inicié? ¿Cómo podemos medir eso? ¿Cómo puedo medir eso? Por eso le digo, en el peso usted va viendo todos los días, pero en el orgullo, ¿cómo nos medimos? ¿Cómo podemos medir en qué niveles estamos ya? Pero es importante que usted busque una medición, que usted vea atrás. Por ejemplo, algunos hermanos y dicen, mire, fíjese que yo antes venía los lunes, yo antes hacía esto otro. No significa que si ya no lo hace, anda en los niveles de orgullo, probablemente no, pero lo que quiero transmitirle esta tarde es que usted tiene que tener un barómetro, tiene que tener una medida. Vaya, por ejemplo, en el caso de este joven 16 de Urías, versículo número 16, ¿cómo nos dimos cuenta que ya él estaba en la soberbia? ¿Cómo se dio cuenta él que ya estaba en la soberbia? Primeramente, los sacerdotes eran los encargados de hacer el altar, para que lo entendamos, para de quemar incienso. Para que lo entiendan en buen salvadoreño, los sacerdotes, los pastores son los encargados de predicar en una iglesia, por decirle algo. Punto. ¿Cómo les decimos a los que cantan las alabanzas, hermano? Se me ha ido. ¿Perdón? Exactamente. Entonces, ministro de alabanza, ¿verdad? Amén. Entonces, para que lo entendamos, entonces vino Uzías, que no era pastor, que no era ministro de alabanza. ¿Qué era Uzías? Usemos la idea. ¿Qué era Uzías? ¿Perdón? Gracias, hermano. Era el presidente, como que venga un político y le demos el micrófono. ¿Ya entiende usted por qué durante 27 años nunca le hemos dado el micrófono a nadie aquí? Aunque eso nos ha costado caro, como no tiene idea. ¿Está entendiendo por qué? ¿Qué le quiero decir con eso? Entonces viene alguien que no tiene nada que ver y quiere hacer la misa, como decimos en buen salvadoreño. Quiere hacer el culto, pues, para que lo entendamos. No tiene nada que ver, pero el tipo, como es el hombre, agarró el volado y dijo hacer, y cuando lo estaba haciendo, ¡pum!, le cayó la lepra. Andaba en la voladora, andaba en la nube. Es que ese es el problema de subirse en la nube. Y eso nos pasa a todos, a los pastores, a todos nos puede pasar, a todos. Es ahí en donde uno tiene que siempre descargarse, que siempre cuando hay resultados son de Dios. Cuando no hay resultados, es mejor echarse los fracasos uno, pues, para que me lo entienda. Porque vaya, cuando hay resultados, entonces el que nos pisa el talón, dice, ¿qué dice? Pum, se nos levanta y decimos, yo logré esto, yo logré mi estudio, yo logré resolver el problema económico, resolví esta otra situación con mis hijos, yo le metí una gran golpeada a mi hijo y vieras cómo lo logré enderezar, ¿sí? Eso es orgullo. Por más que agarres a garrotazos a tu hijo, no va a cambiar, no va a dejar la droga. El único que puede hacer cambiar a alguien, a cualquier ser humano, no somos los padres, ni las madres, ni los ambientes de ningún tipo. Es el Señor el único que puede cambiar a las personas. ¿Yo qué puedo hacer para que alguien deje la droga? Hermano, vamos a hacer 30, andaba antes, me recuerdan uno, vamos a hacer 30 vigilias y le metemos 30 vigilias y después, como que nada pasó. Es que nosotros no podemos. Nosotros los pastores no podemos convertir a nadie. Usted no puede hacer nada con ese problema. Es el Señor el único que puede resolver cada uno de los problemas que nosotros tenemos. Y si el problema sale bien y logramos tener éxito económico, éxito familiar con los hijos, éxito con la esposa,
entonces la gloria siempre va a ser para el Señor, porque de Él viene la misericordia. Usted ve uno de los grandes problemas en el matrimonio que se da. El esposo cree que no le son, o la esposa cree que porque ella es bien amable, entonces el marido no la ha dejado. Entonces uno se empieza a subir a una voladora, el que tiene un buen cuerpo, se empieza a subir a la voladora de que por el cuerpo a mí no me dejan. Ahí te va a estar. El que tiene dinero y recursos dice, no, es que yo soy el hombre de la casa. Es la voladora que andaba Usías. El que tiene una buena empresa dice, yo soy el que hago esto. Es la voladora. Y Dios es experto en herir a los Usías. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? ¿Cómo medirme? ¿Cómo verme dónde estoy? De dónde inicié a dónde estoy hoy. ¿Qué estoy haciendo mal? Por eso mi recomendación, nunca vaya a cometer un errorazo como estos. ¿Cuál? Cuando usted vea a un caído aquí en la iglesia o fuera de la iglesia, no se pare en él. ¿Entiende? ¿Entendió? ¿Qué significa eso? Que usted vaya, por ABC motivo, al hermanito lo vemos en adulterio, quien sea, no se pare en él. Y el pobre está tirado, es una herida emocional. Un hombre que cae en adulterio es una herida emocional, está enamorado, le entró el diablo y no haya qué hacer. Pero es fácil es ver al hombre ahí. Entonces vengo yo de pastor, y vengo yo de hermano, vengo yo de iglesia, y me le paro en la cara, así ve. Hijo del diablo. No cometa ese error. Yo no le estoy diciendo que hay que ser permisivo. Yo no le estoy diciendo que hay que ser alcahueto con el pecado. No le estoy diciendo eso. Pero cuando ya la persona está caída, no se pare en la cara de él ni en el lomo de él. Porque ese es un síntoma de que usted es un gran soberbio, más que el diablo. Cuando usted ve a alguien caído, cuando usted ve a alguien que está pasando una situación difícil, que fulano lo hizo, se paró en la cara de él y le zurró en la cara y se lo acabó. Eso es él, eso fue él. Pero usted no se vaya en la colada, porque el síntoma de la soberbia y del orgullo es que nos paramos cuando vemos al otro. Mire, en las iglesias es una cosa, somos criminales, hermano. Literales, le digo. Las iglesias están llenas de criminales. Mire, yo he escuchado unas cosas que me dan miedo. ¿Cómo qué? Le voy a contar una para que usted vaya viendo usted la soberbia y el orgullo de la gente. Me recuerdo hace algunos años de un hermano que le iban a amputar el pie. O no sé qué, el pie o el de nada que. Y mire, y la gente en vez de orar por el hermano que le van a volar el pie, la gente decía, es que le ha caído juicio de Satanás, que le vuelen el pie del diablo, es que no se congrega. Sos un gran petulante. Si pensás de esa forma, sos un gran soberbio. No estás viendo que le van a volar el pie. No estás viendo que el hombre ya tiene insuficiencia renal. No estás viendo que el hombre se está muriendo y todavía te estás parando en él. Estás mal de la cabeza. Ya sos un Usías. ¿Qué más querés? Si el hombre ya está preso 30 años, ¿qué más querés? Que lo cuelguen. Que no le den de comer. Suficiente castigo con la pena que tiene de 30 años, hombre. Pero ¿qué más queremos? O sea, somos tan criminales que no nos basta que el hombre tiene 30 años, queremos que le quiten la comida, queremos que le dé cáncer, queremos que no sé qué. Pero eso lo he escuchado no allá afuera, yo lo he escuchado dentro de la iglesia y dentro de las iglesias. Cuando nuestro actuar debería ser sin soberbia y sin orgullo y decir,
Mira, hombre, yo muchas veces me disculpo con, mira, disculpar a la iglesia, disculpar a los hermanos. No les hagas caso a las estupideces que dice la gente. Vos busca de Dios. Porque con todo lo que nosotros decimos, es triste. Yo mismo he sido víctima de eso, para que usted tenga una idea, y por eso lo combato. Pues sí, porque ahorita usted no le da una enfermedad, pero cuando le den y le digan que es porque anda en pecado, no le va a gustar. ¿Está entendiendo? Que le dé un cáncer y no, hermanita, ¿usted por qué? Porque es una hija del diablo, le está pasando esto. Ya no le va a gustar. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Misericordia, misericordia, misericordia. Te dio esto, mira, vamos a orar por vos. O no le diga nada, ore por él. Vamos a pedir al Señor por el hermano que está pasando este problema económico, esta situación, Señor, ayúdalo. Dale para sus hijos, dale para su esposa, dale para esto. Y el Señor en su infinita misericordia va a enviar la misericordia para su vida. Usted ve acá, dice el versículo número 16, mas cuando ya era fuerte, ¿qué dice? Su corazón se enalteció para su ruina. Hablamos de dos enfermedades. Ora el salmista y dice, hay dos problemas. En la prosperidad vamos a tener dos problemas: la falta de integridad y el problema que va a aparecer, el orgullo. Y cuando aparece el orgullo, si nosotros no logramos comprender esta verdad, vamos a ser uno más de miles que han caído por esta enfermedad. ¿Y qué es el orgullo? Simplemente creerse superior a otro. Mire, la sociedad está llena de orgullo. La sociedad está llena de orgullo. A mí me gustaba el expresidente Donald Trump. En uno de sus libros decía él, ¿cuál es la diferencia entre un chino y un americano? Decía él en uno de sus libros, que lo leí hace como unos 15 años. Decía, ¿cuál es la diferencia? El mundo ha creado una diferencia. Y decía él, en China se paga tanto y en Estados Unidos tanto. Pero dice él, ¿cuál es la diferencia? Los americanos tienen dos ojos y los chinos tienen dos ojos. Pero ¿por qué allá pagan menos y por qué allá arriba pagan más? Porque dice él en uno de sus libros, el mundo está diseñado para diferenciarnos. El mundo de abajo, a estos países le llaman los países tercermundistas, creo, ¿verdad? O países pobres. Pero ¿cuál es la diferencia entre este país y una potencia del mundo? La diferencia serán las calles, serán los hospitales, pero la gente es lo misma. Solo que aquellos son blancos y nosotros morenos, y nosotros pasoncitos y ellos altos, como sea. Pero los seres humanos somos iguales. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces la sociedad está llena de orgullo. Está llena de orgullo. Y entonces ahí es donde se crean las marcas. Ve al que está a la par. Dígale, hermano, ¿qué marca de zapatos anda? Vea cómo está. Va. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mira, mi zapato es, no voy a decir una marca, ¿va? Es Nike. ¿Y el tuyo qué es? Adoc 5000. ¿Ya ves? ¿Cómo se siente el que le dice que es Nike? ¿Cómo se siente? Vaya, es lo que le estoy diciendo. La marquita aquí. El sistema está hecho para diferenciarnos. Pero si usted desnuda un indio salvadoreño y un indio americano, los dos nos vamos a ver igual. ¿Entendió? Me dice un expreso ahorita, uno de esos famosos, me lo encontré en una pupusería y me dice, mire hermano, me dice, ahí en la cárcel, me dice, ese famoso que está saliendo, y me dice, ahí en la cárcel, en 2 minutos, me dice, uno se da cuenta cómo es uno, me dice. ¿Y por qué? Le digo yo. Mire, me dijo,
en 2 minutos usted se da cuenta, uno está con 200 personas, pero usted las llega a conocer a todas. ¿Y por qué? Explícame. Es que aquí afuera, me dijo, uno anda saco, me dijo. Aquí afuera uno anda pantalón. Aquí afuera uno anda zapatos, me dijo. Pero allá me dijo, mire, toditos en calzoneta. Usted no nota la diferencia. Y blanca. Toditos pelones. Aunque sea el gran millonario. Aunque sea el gran fulano. Toditos la misma camisita blanca. Ya no hay ropajes. Pero la sociedad está hecha y diseñada para clasificarnos. Es ahí en donde uno tiene que salirse de ese juego. Sálgase de ese juego. De andar despreciando al otro por donde vive, de andar despreciando al otro por la marca que ocupa, de andar despreciando al otro porque el otro es menos espiritual que usted. Si usted no sale de esa bajeza espiritual, tarde o temprano usted va a ser un Usías, por más que quiera. Bájese de esa nube, porque tarde o temprano lo va a herir el orgullo, lo va a herir. Y le va a dar una vuelta que no va a hallar ni dónde caer. Bájese de ese orgullo. Ay, que yo ocupo. Si a usted le gusta una marca, ocúpela. Yo no le estoy diciendo que no. Usted le usa esa marca que dice mi papá, la del caballito, ¿va? Úsela, pero mire, tápesela. Usted le gusta esa marca, pero mire, cuando usted la use, mire, tápesela. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Nos la destapamos, ¿verdad? Para que todo el mundo vea y nos diferencie. Que yo no soy indio, como vos que usás pajarito. Denme un fuerte aplauso pues al Señor. ¿Qué le quiero decir con eso? ¿Por qué le estoy mencionando eso? Porque ¿cómo me doy cuenta si ya soy un gran soberbio? Ahí le estoy dando un ejemplo. Los niños, la mamá con gran esfuerzo. Mire, a mí me cae, le voy a decir esto, ya hoy sí ya termino. Mire, llevo una amiga, esto me pasó hace como unos 20 años. Llevo una amiga y la llevo al Wendy's. Yo no ando invitando a nadie, a mí me invitan. Así que cuando me quiera me va a invitar. Pero miren, ese día fue que yo no sé, ¿verdad? Y entonces pasamos comiendo y dije, voy a invitar a esta niña. Era una niña de la iglesia, la llevaba a la casa. Y entonces la llevo, pero la niña era de ahí arriba, va. Entonces pasemos comiendo el Wendy's. La mamá y el papá me iban a preguntar si habían comido la niña. Y nos sentamos, yo pido un pedazo, pido una triple bacon. ¿Se recuerdan de esa del Wendy's, ¿verdad? Y le digo, y compré 2 combos. Estaban baratos, valían $3.50 en ese momento. Pues sí, pero yo todavía rascando para. Entonces, ¿qué le quiero decir? Me siento, traigo los 2 combos y empiezo, aquí está tu combo. No le di a elegir porque iba a elegir uno caro, ya sabía de dónde venía, ¿verdad? Entonces le puse lo que le quiero decir fue que cuando pongo el volado me dice, ay no, me dijo, yo estos volados no como, me dijo. ¿Ah? Mire, santo remedio. Y yo me molesté porque yo digo, un niño de Nicaragua, usted le da. Un niño de nuestras colonias, usted le da un combo y ese niño duerme en una gran ilusión esa noche que usted lo invitó. Para que usted tenga una idea de los niveles de orgullo. Cuando usted se sienta a la mesa y que pone que yo no quiero esto, que no quiero que, ya los niveles de soberbia andan bien arriba. Bájese, porque no vaya a ser que escasee la comida y tenga que comerse eso que no le gusta. Entonces uno tiene que ir viendo. Mire, yo antes comía de todo y ahora ya no me gustan las pupusas de aquí de Soyapango. Ya necesito pupusas de, no sé, de alguna famosa. Ustedes saben, ya esos son síntomas de que ya el corazoncito suyo anda algo perdido. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bajarnos. ¿Por qué? Porque el orgullo, vea lo que lo llevó a Usías, al fracaso. Yo no le estoy diciendo, hermano. Entonces, como, hoy el hermano dijo que entonces hoy
hoy voy a ir a la calle, a la más chuca, y eso me voy a sentir humilde. No, yo no le estoy diciendo eso. Ahí se va a enfermar y se va a morir de una diarrea. Yo no le estoy diciendo eso. Porque hay gente que lo puede tomar a mal, vea. No, yo no le estoy diciendo eso. Hay que revisar nuestros niveles de orgullo. ¿Para qué? Para que nosotros siempre seamos 4x4. Dígale que está a la par, 4x4. Y entonces cuando usted ve al hermano que está ahí a la par, usted va a ver a otra persona a la imagen y semejanza de Dios. Porque somos iguales, hermanos. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Terminamos. Póngase en pie. Gloria al Señor.